Vamos a ver las ecuaciones semilineales. Las ecuaciones semilineales son ecuaciones del siguiente tipo. A sub 1 de x1 a xn. Son semilineales, significa que también está aquí la incógnita, la función incógnita. Esto, derivada de u con respecto a x1, más a sub n, x1, xn, u, derivada de u con respecto a xn, y esto es igual a un r, x1, hasta xn. Y de nuevo me olvido, aquí también está el u presente. Esta es nuestra ecuación 1. Bien, las condiciones son a sub 1 hasta a sub n, y las r son diferenciables de sus argumentos x1, xn. U pertenece a un espacio de dimensión n más 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Pertenece a un espacio de dimensión n más 1. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Sea que la solución de esta ecuación 1 de manera implícita toma la siguiente forma. Una función v de x1 hasta xn y u igual a 0. Entonces, de manera implícita decimos de que la solución es esta, lógicamente. Si podemos despejar u en términos de las x, entonces ya tengo la solución explícita. Si no lo puedo despejar, entonces esto puede quedar así. Entonces, considerando que la derivada parcial de esta solución u con respecto a la incógnita es diferente de 0, ¿está bien? Y expresando las derivadas parciales de u con respecto a x de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la derivada de v con respecto a xy dividido sobre la derivada de v con respecto a u. Y esto va a ser con signo negativo. Es decir, expresamos las derivadas parciales de u con respecto a x de esta forma. ¿Está bien? Entonces, de 1 obtenemos los a permanecen iguales a sub 1 y tenemos la derivada de u con respecto a x1 es igual a esto. Nos va a quedar la derivada de v con respecto a x1 más a sub n, la derivada de v con respecto a xn, más r, la derivada de v con respecto a u, e igual a 0. 3. Jóvenes, ustedes pueden verificar este cálculo. Todas estas, tenemos esto, y este va a pasar a multiplicar a esto, que es lo que tenemos acá. Entonces, nosotros tenemos esto. Ahora tenemos una ecuación homogénea. ¿Está bien? Y lo más importante,
hemos pasado de una ecuación que es semilineal con respecto a U, a una ecuación lineal con respecto a B. Esta es una ecuación lineal con respecto a esta nueva variable o esta nueva función v de x1, xn, u. Y en consecuencia podemos utilizar todo lo que hemos hecho anteriormente. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. De la misma forma, aquí también, aquí hay una condición que es sumamente importante, que es que sea diferente de 0. ¿Está claro? Más adelante les explicaré qué es lo que pasa cuando es igual a 0. Ahí tenemos que tener alguna consideración adicional. Pero bueno, entonces si hasta aquí no hay más preguntas, veamos un par de ejemplos. Disculpen, jóvenes. Entonces veamos ejemplos. 1. Resolver. Siempre va a ser resolver, en algunos casos una ecuación diferencial simplemente, en otras un problema de Cauchy. XY derivada de U con respecto a X más X cuadrado más Y al cuadrado. Aquí tenemos sobre 2 derivada de U con respecto a Y más U al cuadrado igual a 0. Entonces veamos la solución. En primer lugar, 1, nosotros vamos a buscar la solución de esta forma. V es una función de X, Y y de U. Y esto igual a 0. Donde esta ecuación, ¿está bien? Esta ecuación tiene que satisfacer la ecuación que nosotros hemos visto anteriormente. ¿Cuál? Tiene que satisfacer esta ecuación. Jóvenes, fíjense cómo está. El R estaba acá. ¿Claro? El R estaba de este lado, no de este lado. Y no cambió de signo al pasar a este lado. ¿Está entendido? Entonces, aquí nosotros, en este caso, tenemos de que este U se encuentra acá. Entonces, nosotros vamos aquí a tener lo siguiente. La ecuación para V es X, Y, derivada de V con respecto a X, más X cuadrado más Y al cuadrado, esto dividido entre el número 2, derivada de V con respecto a Y, y esto estaba al otro lado. Entonces, si estaba al otro lado, debe ser menos. Significa, si lo tengo de este lado, tengo que cambiarle signo. Si está de aquí, no. Entonces, es menos U al cuadrado derivada de V con respecto a U igual a 0. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación que nosotros tenemos de aquí. Una vez que lo hemos llevado a una ecuación lineal, procedemos como ya conocemos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? El diferencial de X sobre XY. Esto va a ser igual a 2 veces el diferencial de Y dividido sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos diferencial de U sobre U al cuadrado. Muy bien.
Entonces, aquí nos vamos a integrar. Integramos. Jóvenes, fíjense los pasos, no son obligatorios, no tienen ustedes que enumerarlos, estoy tratando de hacer una secuencia viable. Planteamos la solución implícita y transformamos la ecuación semilineal en una ecuación lineal. Escribimos su ecuación característica. Integramos para poder hallar las integrales de movimiento. Como tenemos fracciones, aquí nosotros vamos a utilizar relaciones que conocemos. Entonces aquí le voy a poner, usamos la siguiente relación o propiedad de las fracciones. Si tenemos A sobre B igual a C sobre D, entonces A más C sobre B más D es igual a C sobre D. Entonces, al utilizar esto acá, vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí esto se transforma en diferencial de X más Y sobre, y fíjense, aquí voy a hacer lo siguiente, multiplico por 2 y por 2. Entonces tengo X cuadrado más Y al cuadrado más 2XY al cuadrado. Significa que aquí voy a tener X más Y al cuadrado. Esto va a ser igual. Y si resto, voy a tener diferencial de X menos Y. Y aquí tengo Y menos X al cuadrado. Aquí es Y menos X, disculpen, jóvenes. Y menos X. Y esto es igual a menos de U sobre U al cuadrado. Aquí me falta algo, este 2. Aquí tengo, significa que este 2 tiene que aparecer de este lado y aparece acá. Muy bien. Entonces, nosotros usando esta propiedad de las fracciones, obtenemos estas relaciones que tenemos acá. Disculpen, jóvenes. Entonces, ya podemos nosotros integrar. Si elegimos estas dos, eligiendo estas dos, dejo para que ustedes lo vean, vamos a obtener primero X más Y sobre X menos Y, esto es igual a un C1. Y eligiendo, por ejemplo, esta y esta, nosotros vamos a obtener, este es 1, un X más Y menos 1 sobre 2 veces U es igual a un C sub 2. Entonces, la primera se obtiene de estos dos y la segunda de este y este. Jóvenes, puedo elegir también este y voy a obtener otra integral, pero esta tercera integral ya no es independiente. Las integrales independientes solamente son n menos 1. Entonces, estos dos nos están dando esta integral de acá y vamos a tener de que este de aquí con este de aquí nos están dando esta integral de acá. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Una pregunta. En el primer paso, ¿por qué es menos U al cuadrado? ¿Acá? Sí. No, arriba. Aquí. Sí, el menos, ¿de dónde sale? A ver. Fíjense acá. Esta ecuación. Toda esta parte la vuelvo a escribir, solo que cambiando U por V.
¿Está claro? Esto pasa al otro lado, pero no cambia de signo. A ver, lo pongo así. Entonces, aquí nosotros tenemos de que este es nuestro A1, esto es nuestro A2, y todo esto es el R. ¿Está claro? Es menos U al cuadrado. ¿Quedó entendido? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ese es el por qué nosotros cambiamos. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tenemos nuestras primeras integrales. Ahora, la solución general será, en este caso, de V. ¿Está bien? Esta va a ser que V de X, Y, U, es igual a una función, cualquier función de C1 y C2. Es decir, es una función de X más Y sobre X menos Y y de X más Y menos 1 sobre 2 veces U. ¿Está bien? Aquí tenemos C1, C2. Entonces tenemos que esta es la solución general. Esta es la solución general. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, ahora utilizamos lo siguiente. Esta condición. Entonces, de la condición para V, que V de X, Y, U es igual a 0, nosotros tenemos lo siguiente. V de X, Y, U es igual a F de C1, C2 es igual a 0. Nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, podemos decir que C sub 2 es una función de C sub 1. Es decir, si tenemos esto y si podemos despejar, entonces podemos decir que C sub 2 es una función de C sub 1. ¿Por qué elijo C sub 2? Podría haber dicho de que C sub 1 es una función de C sub 2. Perfecto. Aquí, y donde esta phi también es una función arbitraria en el sentido de que esta f es arbitraria. ¿Esto se hace para qué? Para poder nosotros despejar el u que nosotros queremos hallar. Entonces, nosotros vamos a tener de que C sub 2, x más y menos u sobre 2 veces u es igual a una función de C sub 1, x más y sobre x menos y. Y de aquí nosotros podemos entonces despejar nuestra solución final. U va a ser igual a digamos, este pasa a restar. Vamos a tener un medio de x más y menos esta función phi de
x más y sobre x menos y, pero todo esto a la menos 1. Y ya tenemos la solución. Phi es una función arbitraria. La forma de esta función nosotros solo la podemos conocer si es que tenemos condiciones iniciales. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos por el día de hoy. Muchas gracias.